Hola, damos inicio a nuestra clase de lenguaje y el tema del día de hoy son las noticias falsas. Este tema, ¿por qué es importante? ¿Por qué les parece que es importante abordar este tema en estos momentos específicos de nuestra historia? Vamos a ver por qué. La meta es identificar las noticias falsas que circulan a través de diferentes medios de comunicación. En este tiempo, donde hay una pandemia, donde todos estamos en casa, donde la virtualidad ha permitido que podamos contactarnos y mantener la comunicación con otros mientras estamos en casa, es fundamental identificar qué información nos llega, qué es falsa o qué información es verídica. No podemos creer en todo lo que leemos ni en todo lo que circula porque hay mucha información que es falsa o que es engañosa y se produce para otros fines específicos. Entonces vamos a mirar, les traigo un ejemplo. Cuando yo era más pequeñita, chiquita, hace más o menos 23 años, surgió una noticia que les quiero compartir. Si ustedes les preguntan a sus familias, a los abuelitos, a los papás, mamás o tíos, seguro ellos van a recordar esta noticia porque fue viral. En ese tiempo no estaba tanto el acceso a internet ni circulaba a través de este medio, pero sí a través de las noticias que veíamos por televisión y del periódico. Entonces fue una noticia que se viralizó a través de estos medios. Y esta noticia dice, esto sucedió en 1997. Miren esa barriga de esta mujer. Y dice, en Cartagena, una joven de 20 años resultó embarazada de octillizos. ¿A qué le suena esa palabra? Octillizos. Mellizos, trillizos, cuatrillizos, vamos a ver, quintillizos, sextillizos, septillizos, octillizos, niños. Entonces, miren, esta mujer estaba embarazada de 8 bebés. La mujer vivía en el barrio Policarpa y afirmaba tener 6 meses de gestación. Ella no se dejaba analizar o tocar por los médicos y cuando alguno quería hacerle una revisión, ella empezaba a gritar y a hacer un escándalo en el hospital. Entonces los médicos no podían hacer nada. Y ella guardaba una ecografía que había llevado al hospital, supuestamente que ya se había hecho la ecografía y era la que le suministraba a los médicos. Resulta que todo el mundo habló de esta noticia, de la mamá, de los octillizos, de cómo era posible, de que era un evento fantástico, en fin. Y esta noticia salió en varios periódicos, por ejemplo en el Heraldo, que es de Cartagena. En el mismo periódico, tiempo después, aparece entonces esto. Así fue, miren, así fue el embarazo con barriga de trapo en Cartagena. Miren esto. Salió otra noticia donde decía, era puro trapo. O sea que niños y niñas, todo el mundo creyó que esta noticia era real, pero resulta que después de unos análisis y de una investigación más profunda, se dieron cuenta de que esta mujer tenía muchos trapitos en su barriga y quería simular un embarazo que era falso. ¿Qué tal? ¿Sí ven? Y salió en el periódico. Entonces, no porque salgan unas fuentes que nosotros conocemos y que vemos cotidianamente como memes, como páginas o blogs, como páginas de internet, quiere decir que sea verídica. Por eso hay que indagar mucho la información que nos llega. Además, porque la información que circula hoy en los medios y en las redes sociales es muy viral. Hice un dibujito, miren, para explicarles qué es viral. A mí me gusta dibujar. Viral, ¿qué piensan con esta imagen? ¿Y a qué le suena viral? Viral viene de virus, como ustedes saben, a propósito del COVID que estamos viviendo en estos momentos, ¿cierto? De la pandemia. Resulta que algo viral es que se expande mucho, de manera muy acelerada entre una multitud de gente. Entonces, a veces cuando nos llegan los mensajes a WhatsApp, o a correo electrónico, o a Facebook, o a Instagram, u otras redes sociales, resulta que uno a veces lee el título y lo manda. Y la otra persona se lo manda a otra, y la otra lo manda a un grupo de la familia, y la otra a un grupo del trabajo, y esa información termina expandiéndose de una manera impresionante. Entonces nos llega información de todas partes, de todos los lugares del mundo, y por eso hay que analizar ese tipo de información, porque ¿de dónde surge? ¿Quién la reenvía? ¿Por qué y con qué intenciones están compartiendo esta información? Entonces, ojo con eso porque hay que analizar un poco más. ¿Qué es entonces una noticia falsa? Es un conjunto de informaciones falsas o engañosas que se distribuyen en Internet con frecuencia con fines políticos o comerciales.
Eso de con qué fines, a veces hay personas que crean noticias falsas para ganar muchos likes. Ustedes saben que eso ya es un tema y la gente quiere muchos likes, entonces crea un titular así bien llamativo con una información que no ha sido investigada y lo empieza a circular por sus redes. Pero además de eso, también con fines políticos o económicos u otro tipo de fines que a veces no son tan sanos o a veces es también generar desinformación entre las personas o producir emociones y sentimientos muy fuertes o hacer que una persona, por ejemplo, tenga una idea determinada sobre algún tema y tenga una posición específica. Entonces a veces se desprestigian políticos o personas, por ejemplo, famosas a través de las redes y resulta que esta información es falsa. Por eso tenemos que indagar en diversas fuentes. Una fuente solita no podemos saber si es verídico o no, además cuando la fuente, es decir, quien la escribe, no es confiable. Son una falacia. Acá tengo en mi bitácora, recuerden la bitácora, no la hemos abandonado. ¿Qué es una falacia? Un engaño o una mentira. Es una falsedad. Un sinónimo de falacia, miren, es falsedad. Entonces, las noticias falsas son a veces engaño, mentira o falsedad. Y miren que aquí tengo la definición de viral. Se difunde de forma multitudinaria en Internet. O sea, a mucha gente. ¿Listo? Recuerden que es importante ir colocando nuestras palabritas nuevas por ahí para recordarlas. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Espero que muy bien. Características de las noticias falsas. Miren, fake news, así se dice noticias falsas en Internet. Ese es un término que se utiliza para hacer alusión a este tipo de información falsa. Las noticias falsas conectan con frecuencia con nuestras emociones. Cuando algo así como que tiene un titular todo llamativo, que uno ahí mismo se sonroja o le da rabia o le genera como una emoción muy fuerte, ese es un propósito que tienen las noticias falsas y se esparcen más rápidamente que las noticias verdaderas. Hay una manipulación de la información en las noticias falsas. Por ejemplo, puede ser que yo vea la noticia y esté muy bien redactada y tiene un titular y tiene un autor, pero resulta que tiene una imagen que es de otra parte, que no tiene nada que ver con la noticia que se está presentando, tiene un video o un texto que ha sido editado. Ustedes saben que hoy con las nuevas tecnologías, por ejemplo, los niños y niñas son muy buenos en eso y le ponen imágenes al video y le cambian los TikTok. Lo que estamos haciendo por esos días que es una persona y resulta que le cambiamos de la voz y parece que esa persona sí estuviera diciendo eso. Eso pasa mucho en las noticias falsas. Se editan los rostros, las voces, la información y algunos videos, imágenes o textos para decirle a la gente como que miren que esto sí es cierto, para generar como mayor confianza. En este sentido, miren este ejemplo que les traigo acá. En el año 2017 surgió esta noticia. Esta fue en Twitter. Surgió, pero también se propagó a través de diferentes medios y decía, inundación en el aeropuerto de Houston. Entonces uno ve la imagen y uno dice, ¡ah! Se inundó el aeropuerto de Houston. Qué cosa tan horrible, miren. Y luego, más adelante, surgió otra noticia que dice, no, esta información es falsa, porque esta foto fue editada. Y resulta que hay un elemento de la foto y es que sí hubo una inundación, pero fue en el año 2013, que fue en el aeropuerto de Nueva York. Entonces esta foto fue modificada digitalmente para que la gente creyera que realmente fue en Houston, en ese contexto. Entonces hay que creer que porque la noticia tiene una imagen, un texto que es bien redactado, hay que creer que es cierta. Hay que analizar de dónde viene. ¿Cómo verificar entonces si una noticia es falsa? ¿Ustedes conocen El Pensador? Esta es una escultura de Auguste Rodin. Este se llama El Pensador de Rodin, porque este escultor la hizo, el escultor francés, y miren, es El Pensador. Esta escultura está en muchas partes, pero la recuerdo en el bloque 9, en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. En un jardincito que hay ahí, uno ve El Pensador, que es un ícono para expresar un montón de cosas. Cuando vayan por ahí, cuando todo esto pase, le dicen a las familias, me va a llevar a la Universidad de Antioquia para que puedan ver la escultura, además la fuente y la biblioteca. Entonces, miren, esta noticia es falsa, es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Listo? Primero, hay que estudiar la fuente. ¿Cómo así que la fuente? ¿De dónde proviene? ¿Quién la escribió?
Entonces, investigue más allá el sitio web, objetivo e información de contacto, porque puede ser que sea una fuente que no es confiable, que no, por ejemplo, no pone citas. A veces, ¿recuerdan qué son las citas? Cuando pone, por ejemplo, que la información es emitida por alguna organización, por algún autor, por algún científico, por alguien, donde uno puede ir a verificar si realmente esa cita o esa fuente es real. Lea más allá. Ahorita les traigo un ejemplo de cuando uno no lee. Lea más allá. ¿Cómo así que más allá? Uno a veces lee el título y uno dice, ¡ay! ¡Qué noticia tan horrible! Mira, que están regalando perritos en la esquina. Que va a haber una donatón de perritos mañana a las 8. Y ya, uno solo leyó el título y resulta que no. Un titular impactante puede querer captar su atención, niños y niñas, nuestra atención. ¿Cuál es la historia completa? Por eso no les dé perecita abrir el archivo y leer la noticia completa para que puedan tener una idea más clara de la noticia. ¿Quién es el autor? Haga una búsqueda rápida sobre el autor. ¿Es fiable? ¿Es real? ¿Cierto? La página, ¿qué información contiene esta página? Si es una organización, si es una ONG, si es una institución específica, si es un autor independiente, ¿cierto? Si es una persona que decidió crear contenidos. Entonces ustedes pueden verificar si es un autor o quién es el autor y si es fiable. Fiable quiere decir como confiable o no. Fuentes adicionales. Muchas de las noticias, por ejemplo, que nos presentan los periodistas, y a veces en las noticias del periódico, de los noticieros por televisión o de las páginas web, sobre todo de los periódicos, hay fuentes adicionales. Ya les voy a poner ahorita un ejemplo de fuentes adicionales, pero ponen unos vínculos donde dicen, y esto se puede indagar en la Real Academia Española o en tal organización, y uno puede ir a esa fuente o a esa organización a mirar si en efecto lo que dice la noticia es cierto. Compruebe la fecha. Ay, a mí una vez me pasó, me dio una pena, porque miren, me mandaron una noticia que a los profes nos iban a dar unas cosas, yo no sé, y yo mandé eso a mis amigas porque yo dije, ay, nos van a dar unas cositas a los profes, unos premios, y resulta que era una noticia como de hace 7 años. Entonces, claro, me faltó leer, detenerme y mirar la fecha, porque hay gente que publica noticias que son muy viejas, que están circulando. A veces también las noticias son una broma. Si es muy extravagante, puede ser una sátira. Hay que investigar el sitio web o el autor. ¿Recuerdan los memes? Sobre todo los memes generan una postura frente a temas políticos, sociales, económicos o de cosas que estamos viviendo en la cotidianidad, y a veces son sátiras, son como que muestran y dicen una cosa, pero realmente están haciendo una crítica a otras cosas diferentes. Considere su sesgo, tenga en cuenta que nuestras creencias, es decir, ustedes niños y niñas, las creencias que ustedes tienen pueden alterar la opinión de las noticias que leen. Por ejemplo, puede ser que una noticia me diga, ay no, la diferencia no es tan buena porque ser diferentes nos aleja mucho, y que la noticia argumente todo el tiempo eso. Pues yo no estoy de acuerdo, ¿cierto? Entonces, la persona que escribe eso tal vez tenga un sesgo frente a la diversidad cultural, a lo que es diverso, a lo que es diferente, a compartir con otras personas, pero resulta que hay que, digamos, eliminar esos sesgos, es decir, esas miradas que tengo para tener postura frente a ciertos temas. Y por último, pregunte al experto. Puede consultarle a un profe, a un bibliotecario, a un sitio web de verificación, que hay sitios donde le dicen a uno si las noticias son verdaderas o falsas. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Miren esto, un ejemplo. Se acaba Profes Melos. Esto me llegó al WhatsApp y entonces yo digo, se acaba Profes Melos, y empiezo a enviarlo sin leer la noticia, sin leer todo el contenido. Entonces, y empiezo a hablar con mi familia, ay, se va a acabar Profes Melos, ya, imagínense que el programa se va a acabar, pero resulta que no, ese es el titular. Pero cuando voy a leer, miren lo que dice. Hace una semana empezó una nueva etapa de Profes Melos, en la cual docentes de las áreas de ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas y lenguaje acompañarán a los niños en casa. Se acaba la primera fase, pero los profes vienen recargados con nuevas experiencias e información. ¿Sí ven? El titular, si yo solo me quedara con el titular, entonces me quedo pensando que ya, que se acabó Profes Melos y que no va a volver a haber programa. Pero si yo leo el contenido completo, voy a tener una idea con mayor profundidad de lo que plantea la noticia. Entonces, mire qué dice, se acaba
la primera fase, pero viene otra fase con 2 profes nuevos y los profes vienen recargados. Por eso hay que leer completo. Vamos a jugar ahorita. Entonces, un poco para concluir y recapitular, tengo unas noticas acá en mi tabla que me recuerda todo. Recuerden, los datos pues, que a veces leemos, la idea es que comprobemos. Si tengo dudas de una noticia, puedo buscar más información en otras fuentes, libros, revistas, preguntarle a los expertos o personas adultas que tenga al lado, internet, en fin, hay muchas formas de buscar información para comprobar si la información es cierta o no. Si hay una noticia que no cita fuentes, por ejemplo, a mí me dicen, salió una ley donde no se puede salir a la calle por estos días. Pues bueno, una ley, busco si no me referencian la ley, si no me dicen quién la emitió, si no me dicen quién la creó, seguro esa información entonces carece de algo verídico. Además, la foto concuerda con la historia. La foto debe ser coherente con la historia porque la foto a veces es una evidencia de lo que está planteando la noticia. Y por último, hay noticias falsas, pero también hay noticias que son engañosas o distorsionadas, que es distinta esa clasificación. Vamos a dejar acá este primer segmento de nuestra clase de lenguaje. Espero que se estén divirtiendo con nuestro tema. No se vayan, que seguimos con más noticias falsas. Chao.